Bienvenidos a esta transmisión de Esa Noche Presenta TV en el episodio 2 del Guadalajara Histórico. Muchísimas gracias, Toño, por continuar con esta, como dijera nuestro primo Mario, con esta saga. Pues sí, Jera, en efecto, con esta saga, lo merece, lo merece. Pues, Toño, hablamos en el capítulo anterior del siglo XVI, XVII y parte del XVIII. En efecto. Ahora hablarás ¿de qué? Pues ya a finales del siglo XVIII, ya son 4 datos del siglo XVIII, todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Adelante, Toño. Pues bonita tarde para ti, para quienes nos escuchan, quienes nos ven. Un honor, un enorme honor estar con todos ustedes. Pues vamos hoy, como bien lo dice Jera, con la Guadalajara, la historia de la Guadalajara o de nuestra Guadalajara. Toño, mande. Fíjate que tengo un dato antes de que empieces con el tema histórico. Sí, Jera. ¿Desde dónde nos están siguiendo? ¿Desde dónde tenemos personas? Sí, Jera. Y les hacemos, la verdad, un reconocimiento público, que nos aguanten. Me dieron estas estadísticas de Guadalajara, nos siguen 165 personas. De Zapopan, 17. De Fontana, California, 4. De Morelia, 3. Desde Santiago de Chile hay 2 personas que nos siguen. 2 personas en la Ciudad de México. 1 persona en Cancún. 1 en Tlajomulco de Zúñiga. 1, y vas a saber quién es, en Chino, California. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en Río Grande, Zacatecas, también hay 1 persona que nos sigue. Pues es un honor para nosotros, que era la verdad, que dispongan de tiempo y de interés para estos comentarios que hacemos. Y hay 1 persona que también es asidua a estar viendo todos los programas desde Ensenada, Baja California. El buen Benny. Saludos, mi Benny. Saludos a todos ellos y bendecidos sean, Jera. Y un agradecimiento. Lo mejor de la vida para todos ellos y sus familias. Pues fíjate, Toño, aquí a mis espaldas se encuentra un hermoso recinto, ícono de aquí del centro histórico de nuestra ciudad. ¿Qué puedes decir de ello? Pues mira, Jera, va a ser sencillo, porque esta magnífica casa, que la conocemos como la Casa de los Perros, su construcción se inició en el año ni más ni menos que de 1750. Date nada más una idea, ¿cuántos años tiene esta hermosa casa? Y en pie y en magníficas condiciones a lo que se puede ver. Si se fijan un poquito a detalle, en la parte superior, en los costados, se alcanzan a ver ambos perros. Pues bien, abundando con esta bonita edificación, aquí en esta casa llegó la primera imprenta aquí a Guadalajara, llegó la primera imprenta en 1809. Por cierto, Hidalgo, un año después, aprovechando su estancia aquí en Guadalajara, es que, bueno, es meterme ahorita en lo que voy a hablar un momentito después, que era. Sí, pero va a ser interesante, va a ser interesante. Adelante. Mira, sí, Jera, y nuestros distinguidos cibernautas, se van a abordar los temas, o más que nada, más que tema, los hechos, como bien lo decía Jera, parte del 18, todo el 19, todo el 20, y pues obviamente, como es historia, son hechos relevantes, no podemos hacer a un lado los números. Por tal motivo, pues frecuentemente van a estar escuchando el número del año en el que se sucedió ese acontecimiento. Bien, pues continuando, en 1777, ¿qué crees que se coloca la primera piedra? ¿De qué lugar crees que se coloca la primera piedra? De un lugar muy cercano a donde vives y muy bonito, por cierto, del Templo del Santuario. Pues este magnífico templo fue obra e idea de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Estamos hablando, insisto, de 1777. Ya para el año de 1790, otro edificio emblemático de nuestra ciudad, se inaugura el Palacio de Gobierno de aquí de Jalisco, ubicado
ubicado al costado sur de las torres de catedral. Por demás emblemático este edificio e histórico por consiguiente. El primer palacio de gobierno de nuestro país. Pues fue el primer Palacio Nacional por idea de este magnífico personaje también, de Miguel Hidalgo. Eso sucedió en 1810 cuando lo nombró, pero hay una segunda ocasión que hoy abordaré, que también se convierte en Palacio Nacional, por segunda ocasión. Bien, pues ahora pasaremos al año 1796 porque llega a tierras tapatías un ilustre personaje, y me refiero al español, al obispo Fran Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Y ya con estos datos terminamos el siglo XVIII y nos vamos al siglo XIX porque está generoso el siglo XIX en cuanto a hechos. Pues bien. Toño, dime. Hay un grandioso edificio, una edificación muy bonita que lleva su nombre en honor a este gran personaje. Tienes toda la razón, Gerard. Vamos a continuar con una de las obras magníficas de este ilustre actor de la historia aquí en Guadalajara. En 1805, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, por idea de él, le hace un encargo a otro español, magnífico por cierto, a Manuel Torzá, para que se lleve a cabo la construcción de la Casa de la Misericordia, que años después se conoció como el Hospicio Cabañas y en la actualidad recibe el nombre de Cultural Cabañas. Hablamos de 1805. Ve nomás qué hermosura, está aquí a mi espalda. Tremendo, Gera, tremendo. Es la foto tomada de uno de los patios, creo que del patio principal, ¿verdad? Así es. Y otra cosa, Toño, no sé si compartes conmigo que hay muchos edificios que lo bonito está por fuera. Hay otro que lo bonito está por dentro. Hay otro que lo bonito es la decoración. Pero en este es integral su hermosura. Por dentro y por fuera, Gera, es majestuoso este espacio, majestuoso. Quien no ha tenido la oportunidad, viviendo aquí en Guadalajara, de visitarlo, la verdad que se está perdiendo de una maravilla, la verdad, una maravilla. Pues bueno, Gera y cibernautas, continuando, en el año de 1810 suceden cosas aquí muy, muy trascendentes. Miguel Hidalgo llega a finales de noviembre de ese año y posteriormente obviamente llega con parte de las tropas del ejército insurgente, y también se le incluye aquí el ejército, la otra parte del ejército insurgente que venía comandada por el capitán Ignacio de Allende. En ese tiempo, en 1810 más o menos, había entre 25,000 y 30,000 habitantes en la Guadalajara de ese año. Pues bueno, llegaron tal cantidad de elementos de los insurgentes que tranquilamente eran más de 50,000 los que estaban en Guadalajara. Obviamente te has de imaginar que era por efecto del inicio, porque llevaba pocos meses, 3 meses de iniciada la guerra o la lucha por la independencia de México. Y Hidalgo permanece hasta mediados de enero aquí en el Palacio de Gobierno, que es de donde surge el que él lo nombra momentáneamente Palacio Nacional, a este magnífico recinto. En ese entonces era gobernador e intendente de esta zona. ¿Quién crees? Un personaje que, bueno, solamente a veces se conoce por el nombre de la calle, Roque Abarca, que está por el rumbo de allá de la colonia de la Perla. En efecto, que era en la colonia de la Perla. Bueno, pues también en ese mismo año se inicia la edificación de otro lugar religioso, y me refiero a uno que está ubicado por la calle de Garibaldi después de Federalismo. Es el templo de la Capilla de Jesús. 1810, imagínate. Pero ya para 1818 surge algo muy, pues lamentablemente triste. Debido a un sismo suscitado aquí en Guadalajara, se caen las torres de catedral. 1818, date una idea. Pero sucede
algo relevante para Guadalajara, porque en el año de 1824 la nombran capital del estado de Jalisco, mismo título que hasta la fecha conserva la bonita ciudad de Guadalajara. Y 1849 vuelve a ser noticia las torres, el templo o la catedral metropolitana de aquí de la ciudad. ¿Por qué? Porque nuevamente se presenta otro sismo. ¿Y qué crees? Se vuelven a caer las torres que habían construido. Y pues bueno, entonces debido a este hecho, bueno, pues se tuvieron que dar los movimientos necesarios arquitectónicamente hablando para posteriormente construirlas, que un momentito más abordaré. Pero sí, fíjate, Toño, dime. ¿Me permites poquito, por sí, favor? Si me permites, Toño, mostrar las torres hermosas de la catedral. De acuerdo, Gerardo. Todo un deleite para la vista, Gerardo. De nada más estas hermosas. Es más, si me permites, salgo del cuadro para que lo puedan admirar. Bien, estas torres bonitas a mano poder fueron inauguradas en 1854 y fue una idea del obispo Diego Aranda y Carpinteiro, esa característica de estas bonitas torres, y el trabajo lo realizó un magnífico arquitecto muy conocido aquí en Guadalajara en aquellos años, todavía se recuerdan algunas obras de él, que fue Manuel Gómez Ibarra. Vean nada más qué preciosura. Por ahí viene una inscripción en latín que dice, si el Señor no, ya traducido, si el Señor no edifica esta casa, en vano trabajan los que la construyen. Esa es la traducción que tienen en latín en el pórtico de esta magnífica catedral de aquí de la ciudad. Toño, que un día hagamos un programa especial de este hermoso recinto. Mira, Gerard, no recuerdo si lo mencioné o lo hemos mencionado tú o yo en programas anteriores. Varios de los espacios que hemos nombrado a lo largo de estas pláticas sobre Guadalajara, sí, así también como de hechos, son tranquilamente para un programa mínimo abordarlos. La catedral, obviamente, que es una de ellas. El Palacio de Gobierno, el actual Teatro de Degollado, en fin, prácticamente casi de todo, inclusive de la Casa de los Perros, era. Pero bueno, pero fíjate, Gera, y distinguidos cibernautas, hay un hecho histórico que pocas personas conocen, inclusive quiero confiar aquí, confiar algo. Yo me enteré hasta hace como unos 10 años de este hecho. Resulta que en el año 1852, en ese entonces era presidente de México Mariano Arista, y pues por ahí tenía otro militar que es conocidísimo en la historia de México, era Antonio López de Santana. Traían pugna y esa pugna repercutió aquí en la capital jalisciense. Estoy hablando, insisto, de 1852. Hubo parte del ejército vino, bueno, un grupo del ejército vino aquí por orden de Mariano Arista y se apoltronó en el hospicio, en el Cultural Cabañas. ¿Y qué crees? De ahí empezó, porque lo que querían también era derrocar al gobernador de ese entonces, que era Jesús López Portillo. Entonces, así es que un general optó por tirar cañonazos a lo loco. Uno de sus blancos quería que fuera, ¿qué crees? Catedral. Y lamentablemente hubo un cañonazo que se incrustó en la base de la Torre Sur, dañando una campana que hasta la fecha, ignoro si si has visto, perforó una campana, y una campana, pues ya se han de imaginar, generosa en cuanto a tamaño. Por cierto, esta campana lleva todavía el nombre de la Purísima. Quedó dañada y todavía está esa huella desde 1852, que pues es un hecho, insisto, que poco se conoce, pero sí se puede ser vista. Me imagino que no ha tenido la oportunidad de subir a las torres y apreciarla, de acá por la Plaza de la Liberación, con unos binoculares, me imagino que sí se puede observar el daño que fue ocasionado para esta
esta magnífica campaña. Fíjate, Campana. Sí, fíjate, Toño, que pues tiene muchas curiosidades aquí y mucha historia este recinto. sí. Entre ellos, las torres que nosotros a simple vista las vemos, Sí. no coinciden con la arquitectura, pero Así una torre es más grande que la otra. Entonces, sí, son de esos pequeños detalles que la mayoría de tapatíos, de jaliscienses, de mexicanos ignoramos. sí, Gera, tienes toda la razón. Una es más grande, pocos centímetros, más o menos son como 20, 30 centímetros la diferencia entre No una y pasa de otra. medio metro. ¿Mandé? No pasa de medio metro. No pasa de medio metro porque pues sí sería todavía un poquito más significativa la notoriedad, pero sí pasa desapercibido ese hecho, Gera, y qué bueno que lo mencionas. Lo abordaremos de manera profunda, como bien dices, el día que hablemos sobre acerca de la catedral. Pues bueno, ya cerca de ahí de catedral, precisamente espaldas de catedral, en el año de 1856 se inicia la construcción de lo que en aquel entonces fue el Teatro Alarcón, dedicado al dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón, que años después se llamaría, como tiene su nombre actualmente, el Teatro Degollado. ¿Qué te parece este hermoso recinto, Toño? Tremendo, Jera. Magnífico también. El hermoso Teatro Degollado. Anteriormente, como decía, Teatro Alarcón. Pues bueno, Jera, es aquí importante comentar que en lo que viene a ser la parte superior de las columnas se encuentra una inscripción que no sé si la has leído, que dice que nunca llega el rumor de la discordia. Y bueno, ahí encontramos un hermoso relieve donde aparecen Apolo y sus 9 musas. Me imagino que no muchos oriundos de esta bonita ciudad se han dado cuenta de la inscripción y de ese magnífico relieve, perdón. Sí, en lo que viene siendo en este triángulo, valga la expresión que se Sí, encuentra aquí en la parte superior, que otro recinto que interior y exterior está hermoso. hermoso, que también nos da para dedicarle 1 o 2 programas en exclusiva, Jera. ¿Te Pues recuerdas bien, quién fue la primera persona que se presentó aquí? si mal no recuerdo, fue Ángela Peralta. Así es. Sí. Pues bueno, ahí cerca, unos metros adelantito de este hermoso recinto, surge algo muy relevante en el año de 1858. Para ser exactos, Gera, fue la segunda vez que el Palacio de Gobierno se convierte en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque del 14 de febrero al 20 de marzo estuvo aquí, ¿quién crees? El Benemérito de las Américas. Desde aquí despachó los asuntos de todo México y además también aquí fue donde vivió fue donde se hospedó en ese tiempo. Y surge algo muy relevante a mediados de marzo de ese año 1858. Había pugna nuevamente entre Partido Conservador y Partido Liberal, que era el que pertenecía Benito Juárez, y llegan soldados del Partido Conservador a querer, bueno, primeramente aprenden a Juárez que estaba en una reunión entre los personajes que estaban con él relevantes, estaba Melchor Ocampo, entre otros más. Los logran aprender, pero no contaban con que fuera de este espacio andaba ni más ni menos que Guillermo Prieto, otro integrante de su gabinete. Y él es el que se interpone entre lo que eso eran los soldados del Partido Conservador y Juárez, y lanza la frase clásica que dice: los valientes no asesinan, que por cierto hay un monumento, si mal no Sí, recuerdo. sí, incluso aquí se encuentra la entrada principal donde estoy apuntando. Pues tú lo conoces muy bien este espacio, Gera. Bastante bien. Entras y hay una puerta posterior a las escaleras que te conducen a la parte superior. Hay una puerta, das vuelta a la derecha y al fondo es donde se encuentra un monumento erigido
prácticamente a ese hecho histórico. Bien, pues cuentan las crónicas, Ger y cibernautas, que a raíz de que lograron convencer, de que Guillermo Prieto logró convencer a los soldados para que no fusilaran a Juárez, que era por el que iban, como si fuera un evento majestuoso. Aplauden al retirarse los soldados, obviamente, pues cómo no iban a aplaudir si le salvó la vida a Juárez y a los demás integrantes de su gabinete que se encontraban con él. Pues bien, fíjate, Gera y nuestros distinguidos, algo que poco se sabe es que, por ejemplo, aquí Guadalajara fue visitada por figuras relevantes de la historia de México. Entre ellos está, que visitó aquí varias veces, el presidente más joven que ha tenido México, que ya en alguna ocasión hablamos de él, el general Miguel Miramón. Obviamente venía en asuntos militares y en algunas veces en asuntos políticos a esta bonita ciudad. Y a finales de los años 1858, 1859 y todavía parte de 1860 y 60 y tantos más, llegó a visitar Miguel Miramón este bonito espacio. Ahí lo tenemos. El general Miguel Miramón. Fíjate. Miguel Antenógenes de la Luz, perdón, Miramón y Carelo. Tenemos, ahora sí, de fondo prácticamente nada más medio rostro. Pues sí, las barbas y el bigote. Con eso nos damos una idea de cómo era el resto de su rostro. No, espérate, ¿cómo fue el resto de su vida, de su mandato? No, hombre, pobre, pobre. Y otro personaje relevante también para la historia de nuestro país estuvo aquí mínimo en una ocasión, y me refiero al general Ignacio Zaragoza, quien en octubre de 1860 llega aquí a Guadalajara, logra, pues de alguna u de otra manera, reorganizar su ejército para salir rumbo a la Ciudad de México. Estamos hablando de octubre de 1860 y este personaje estuvo aquí. Oye, Toño. Qué relevante, ¿no crees que era? Lo ubicamos solamente en Puebla y ya. Exactamente. Pero él estuvo en varias partes de la República Mexicana y una de ellas fue aquí. Dime, Gera. Ahorita que mencionabas a Miguel Miramón, hay personas que nacen con suerte y personas que le batallan en el trajín del día. Y siento que Miguel Miramón fue una de ellas. Pues sí le batalló, Gera, pero fue un excelente militar. No, fue un excelente militar, un niño era olvidado, no reconocido, sí. También presidente de la República, como bien lo acabas de mencionar, pero dime, ¿cuándo se le ha dado el valor a su labor en la historia de esta noble nación? Y dime, ¿cuándo se han dedicado a ahora sí, enaltecer su vida y obra? No, Gera, pues lamentablemente así pasa con él y con otros personajes más de la historia. Y sin embargo, realzan a muchos que no lo merecen tanto. Exactamente. Fíjate, porque como dices tú, Toño, esa frase, el héroe no es tan héroe y el villano no es tan villano. Así viene referido en el libro, lo que no sabía de ellos uno. Así es. Sí. Aún los mismos liberales reconocían en Miguel Miramón, bueno, ya está Miguel Miramón, el personaje anterior, sí, estaba en la imagen, que lo reconocían como la mejor espada de los conservadores. Ya para que los mismos opositores o rivales le reconocieran a Miguel Miramón esa característica, esa cualidad, y que le dieran ese nombre. Le decían, me recuerdo, el joven Macabeo, también era otro de los apodos que tenía este magnífico personaje. Pero bueno, aquí tenemos presente a Ignacio Zaragoza, que siempre lo ubicamos en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Este es pero también un personajazo este señor. Y ya lamentablemente fallece a los pocos meses de la gesta heroica de Puebla. Dime, Gera. Lo que dices, el 5 de mayo, erróneamente, los vecinos de aquí del norte festejan el 5 de mayo como nuestra independencia. Sí, ándale, los de Estados Unidos, sí, tienes toda la razón, Gera. Pues bueno, nos vamos a otro tipo de eventos. Quienes tienen ya de 50 años en adelante y que viven
al igual que nosotros en esta ciudad de Guadalajara, no me dejarán mentir porque lo más seguro es que sí hayan conocido. Me refiero a la Plaza de Toros El Progreso. Este magnífico coso taurino fue inaugurado en el año de 1866. Mira nada más. Qué hermosa imagen. En lo que ahora, frente al Cultural Cabañas, es donde se encontraba. Y fíjate, hay otra cosa también relevante, Gera y cibernautas, porque las corridas de toros, como se dice coloquialmente, pegó bastante en esta región. Tanto es así que montaban plazas de toros provisionales. En uno de los espacios era donde está actualmente el Teatro de Gollado. Ahí montaban plaza de toros. Otro de los lugares en los que también era socorrido para esa plaza de toros provisional era donde está ubicado el Mercado Alcalde. Angulo, Herrera y Cairo, entre Liceo y Belén, si mal no recuerdo. No, Pino Suárez, Pino Suárez. por ahí. Entonces, este espacio taurino fue el que les permitió a los oriundos de esta bonita ciudad, pues allá tener tranquilamente un lugar donde estar gozando de la fiesta taurina. Insisto, estamos hablando de 1866, pero años posteriores, en 1882, instalan el primer kiosco aquí en la Plaza de Armas. Bueno, ya no tuvimos oportunidad, obviamente, de conocerlo y enseguida van a ver por qué. Y para el 1884 surge un acontecimiento aquí en Guadalajara relevantísimo, relevantísimo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente llega la luz eléctrica. Yo recuerdo todavía que en algunos momentos de mi vida, cuando era infante, nos llegamos a iluminar con velas, con quinqués, con aparatos, que era también uno de los nombres que se le daba a esos mecheritos, a esos envases de lata con petróleo en su interior y una mecha como de jerga y la quemábamos pues para iluminar, y las velas y las veladoras. Pues bueno, llega en 1884 la luz eléctrica a Guadalajara. En tanto, otro hecho relevante que surge en el año de 1888, para ser precisos, en el mes de mayo, llega a Guadalajara el primer ferrocarril. Con bombo y platillo se recibe este magnífico medio de transporte. Y en ese tiempo era gobernador del estado el general Ramón Corona. Un personaje también al que no se le ha dado tanta difusión, ni aún aquí en el propio Jalisco. No sé si me escuches, Gera. Sí, Toño. Sí. ¿Me permiten abundar un poquito de este personaje así de rapidito? Claro. Bien. Este grandioso general Ramón Corona, que, insisto, fue gobernador en ese tiempo que llegó el tren en 1888, fue uno de los dos generales del Ejército de México que logró aprender en Querétaro. ¿A quién crees? Junto con el general Mariano Escobedo. Nada más y nada menos que al segundo emperador que tuvo México, a Maximiliano de Habsburgo. Logran hacerlo prisionero en Querétaro, pero iba el general Ramón Corona y el general Mariano Escobedo. ¿Y cuándo se sabe esto, Gera? Pocos son los que tienen pues este dato. Y aquí simplemente, como ya lo mencionamos en alguna ocasión, sí, lo conocemos como el personaje de una calle de aquí de nuestra ciudad, el gran general Ramón Corona, que también es como para un programa especial de este protagonista de la historia. Y ahora pasamos, Gera, si no tienes inconveniente, ya a hechos relevantes del siglo XX. ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues mira. Hablando de personas relevantes del siglo XX, de inicios de los años 1900, un saludo a mi amigo Sergio García hasta Chino, California. Creo que es anterior, ¿no? No, tampoco lo hagas tan grande. No. Bueno,
Pues ¿quién crees que era el personaje relevante a principios de siglo en todo México? Del siglo pasado, del siglo XX. ¿Quién? Pues nada más y nada menos que Porfirio Díaz. Mori. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Hay Oye, algunos... pero ¿por qué tan relevante? Si Pues casi no mira, hizo nada. pues eso es lo que No. dicen los detractores. Volvemos, Toño. El Sí. héroe ni tan héroe y el villano ni tan villano. ¿Cuántas cosas que gozamos, que son incluso atractivos turísticos, que tienen un prestigio? El Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, que se quedó inconcluso, pero cuántas incluso dejó huella también aquí en esta entidad, en Jalisco. Fíjate, bueno, hay llegó a poseer una casa en Chapala, Así es, cerca del Beer Garden. sí. Le gustaba frecuentemente venir a Chapala y también le gustaba aquí Guadalajara obviamente. Y en cierta ocasión, a principios del siglo pasado, se le vio a Porfirio Díaz en el balcón central del Palacio de Gobierno escuchando la música que estaban tocando la orquesta sinfónica de aquel tiempo en el kiosco. Esa orquesta sinfónica, el que la fundó, ¿sabes quién fue? José Rolón. Y uno de sus directores de los muchos que tuvo en su época, porque pues ahora ya es la Orquesta Filarmónica, sí. fue nada más y nada menos que Clemente Aguirre. Y a veces nada más lo conocemos por el nombre de la calle y hasta ahí. Sí. ¿Qué te iba a Pero decir? era un extraordinario músico Ponemos también. para el rumbo de la Perla. Para el rumbo de la Perla, cerca del hospital Civil de Nuevo. Occidente. Sí, del hospital del Seguro Social de Occidente. Del Seguro Social. Del Seguro Social. Así es. Que nosotros también ya tuvimos, Toño, el honor de haber acompañado a un director de orquesta, no sé si recuerdas. Claro, Jero, claro. Un saludo, maestro. A ver, ya me fui. ¿Quién fue, Jero? Porque se me vino ahorita. Recuerda cuando fuimos a tocar en unas confirmaciones que estaba el señor obispo allá con el tío de Adrián. Un saludo al tío Jesús. Sí. Ya. Pues otro magnífico músico, como mencionaba Clemente Aguirre. Y para ese tiempo, a principios del siglo pasado, la Calzada Independencia tenía por nombre Calzada Porfirio Díaz, aunque algunas personas la conocían también como Paseo Porfirio Díaz. ¿Y quién iba a pensar que ese espacio le tocó ver también al magnífico general Porfirio Díaz Mori? Y sucede algo posteriormente, en el año de 1907, con una arquitectura francesa, y todo hace indicar que fue Porfirio Díaz quien otorgó como regalo a la ciudad de Guadalajara el kiosco. El kiosco actual que tiene la plaza de Armas fue instalado en el año de 1907. No sé si recuerdas, Toño, Sí. o si sabes el detalle que, bueno, siempre Guadalajara ha sido una ciudad muy moralista. Como tenían sus torsos desnudos, las bases Sí, que tienen la parte superior, creo que le llaman cariátides, algo así. En la noche llegaban y los cubrían. Sí, lo creo que era así. Era una pugna de que la gente llegaba y cubría. Así es que imagínate esa gente cómo estaría en la actualidad. Uf, pero mira, Gera, también algo similar pasó con la Diana Cazadora en la Ciudad de México. Así es. También iban y la cubrían, le ponían sobre todo una blusa, le ponían faldita para que no se viera pues como está, como fue construida originalmente. Pues bien, continuando con este bonito recorrido por la historia, en el año de 1900... Mande. ¿Te fijas a detalle? Sí, dime. Lo hermoso que se ve el fondo. Sí, es un contraste muy, muy bonito. Ese azul
ya obscureciendo con la iluminación así tan bonita y la cantera, Jera, Sí. que sobresale de Es la catedral y del hermoso sagrario. el centro histórico de Guadalajara. Muy bonito también. Hermoso. Muy bonito y Hermoso. lleno también, cargado de historia, De como lo historia. hemos comentado en otras oportunidades. Pues mira, otro personaje que también visita Guadalajara y que voy a hacer referencia de él es el general Álvaro Obregón, el general invicto, como le llamaban. Él, después de una batalla por acá, por el sur de esta ciudad, llega precisamente por esta zona, por el Camino del Sur, el 8 de julio de 1914. Precisamente de ahí es de donde surge el nombre a esa calle de 8 de julio, porque por ahí entró Obregón con el ejército constitucionalista, que pues el mero era Venustiano Carranza en ese tiempo, y todo con el afán de derrocar a quién crees, pues a Victoriano Huerta. En eso andaban, en esas pugnas bélicas. Y llega, insisto, en ese año este general, y digo grandioso desde el punto de vista militar, nada más. Huerta es uno de los 3 presidentes jaliscienses que ha tenido la República, ¿no? Sí, sí, Jera. Huerta, él fue Huerta, Valentín Gómez Farías y Justo Corro, si mal no recuerdo, son los 3 personajes de aquí. Valentín Gómez Farías era tapatío, sí. Al igual creo que también Justo Corro. Y el general Victoriano Huerta de Tototlán, si mal no recuerdo. Sí, no, Colotlán, perdón, Colotlán. Pegadito a Zacatecas. Colotlán, sí. Oye, claro. ¿Y recuerdas la tumba de Justo Corro? Sí, en el Panteón de Belén. Y ¿sabes qué? También tuve la oportunidad hace como unos 3 meses de ver la tumba de Victoriano Huerta. Bueno, no estamos abordándolo a él, sí, pero también por demás sencilla, allá en El Paso, Texas. La vi en la tele, claro, ¿no? Yo no voy para allá. No hay con queso, como dijera nuestro padre. Padre, ¿qué te iba a decir? Oye, pero... Ajá. Entonces, ¿sabes qué vi? Estuve en Dubái. No, estamos hablando de presencial. Qué tristeza ver la tumba de Justo Corro. Sí. Qué tristeza, no por haberla visto, sino cómo la vimos. Pues si te fijas, abandono. Prácticamente yo creo que todas las tumbas que están ahí, las gavetas que están incrustadas en los muros, sí, están en deterioro. Pero a lo que voy, brother, si Jalisco ha tenido solamente 3 presidentes, ¿por qué no darle un espacio más decoroso a un expresidente jalisciense? Ahí tienes, te concedo la razón. Le voy más a que lo tengan a él en la rotonda de Jaliscienses Ilustres que algunos que están en la rotonda. Sí, tienes toda la razón. Pero pues bueno, algún día seremos gobernantes y quitaremos esos elementos o esas estatuas que están ahí, ¿verdad? Bueno, en 1915 surge algo muy relevante. Hay 2 hechos históricos en el mismo día, relevantes por consiguiente para Guadalajara. Seguían las pugnas revolucionarias en enero de 1914 y el sábado 30 de enero, un militar de las fuerzas villistas, que eran los que estaban combatiendo contra las fuerzas de Carranza, le tira un balazo al reloj de Palacio, misma perforación que se encuentra hasta la fecha. Este militar fue el coronel Jesús Medina. Hay algunas informaciones que dicen que fue Julián Medina. Julián Medina era el que venía al mando de este grupo de villistas, pero el hermano Jesús Medina fue el que le dispara y hasta la fecha está todavía la perforación en el reloj. Para quien no ha tenido la oportunidad. ¿Lo notas? Sí, perfectamente, Jera, perfectamente. Además, ese mismo día surge otro hecho, pero aquí de tristeza. Como habían visto que un sacerdote había confesado a un
a un soldado villista. A los pocos días, 2, 3 días, inmediatamente le arman una especie como de juicio que realmente no fue del todo legal, y fusilan al presbítero David Galván Bermúdez en las confluencias de lo que ahora es la calle Hospital y Coronel Calderón, con unión también, porque es ahí un triangulito con la calle de la Leña. Ahí es donde fusilan a David Galván Bermúdez. Un día antes acababa de cumplir 34 años, el 29 de enero, y el 30 lamentablemente lo fusilan. Y en honor a ese personaje religioso es como nombramos los que vivimos y siguen viviendo en la colonia El Retiro a este bonito templo, que el nombre oficial es El Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, tiene razón. Y nosotros lo conocemos simplemente como el Templo del Padre Galván, que por cierto, ahí están sus restos, si mal no recuerdo. Sí, es uno de los pocos templos que tiene 2 festividades al año. Ahorita están en fiesta, que no se están llevando a cabo por la pandemia, a San David Galván, y en octubre por Nuestra Señora del Rosario. Y la verdad que es una hermosura este templo, una verdadera hermosura. Cuando abordemos el barrio del Retiro, se va a poder abundar un poco más de este bonito espacio. Fíjate, Toño, religioso. Si me permites, voy a poner una foto de fondo y tú me dices cuál es tu punto de vista. De acuerdo. Soberbia lo artístico que se ve de esa puerta, del marco de esa puerta, o de, no sé cómo llamarle desde el punto de vista arquitectónico, pero es hermosa. Así es. Excesa, pues, para darle otro calificativo. Su pórtico es hermoso, hermoso. Esta foto el sábado pasado la tomó mi hijo. Y la verdad que pasas y no le tomas mayor importancia, pero si te pones a analizar su arquitectura, su detalle, muy relevante. Todo esto son angelitos labrados en cantera negra, como bien se nota, gris, cantera negra, de músicos, de mariachis. No, la verdad que está hermosa, y es uno de los pocos templos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara que no cuenta con un reloj. Es eléctrico o electrónico, perdón, el reloj, las campanadas que se oyen. Sí, y mucha gente volteamos a los templos a ver el reloj, ver la hora. Pasas por catedral, por donde quieras, y este es de los pocos que no tienen reloj, entre una de las curiosidades. Pero pues la verdad es hermoso este templo. Para quien no ha tenido la oportunidad, que viven retirados a la zona del hospital o del centro histórico, de venirlo a visitar, sería bonito que vinieran a apreciar esta obra arquitectónica. Pues bueno, en el año de 1930, para los que son aficionados al fútbol, y específicamente el 20 de julio, inauguran el estadio Martínez Sandoval, conocido también como Campo Oro, o también conocido como el Campo Oblatos. Todavía recuerdo haber visto el muro que conservó el estadio. Decía, creo que Parque Oro, era como se le conocía, Parque Oro. Aquí lamentablemente nada más duró aproximadamente 30 años. Ahí fue donde empezó la era del campeonísimo, ¿no, Toño? Y bueno, probablemente los que son aficionados al fútbol, sobre todo los atlistas, ignoro si aquí fue donde se coronó por única ocasión. No, creo que no fue aquí donde se coronó el Atlas. No, porque era otro sistema de competencia. Pero el Parque Oro fue emblemático, sobre todo para el sector Libertad, el Reforma,
En sí, para todo Guadalajara, pues, pero para los que viven o vivieron cerca de este espacio deportivo, fue emblemático. Tanto es así que todavía se conserva el nombre de una calle. Creo que es Oro, es que se llama por allá por la de Constanza. Bien, pues este magnífico escenario, el Martínez Sandoval, nada más tuvo vigencia hasta 1960, porque, bueno, pues llegó posteriormente otro estadio que hablaremos en un momentito más. En el año de 1949 surge algo relevante aquí en Guadalajara también, porque se inicia la construcción de la Cruz de Plazas. Esa Cruz de Plazas que está a los lados, en la parte de, anterior y posterior de la catedral de aquí de Guadalajara. Al frente tenemos la plaza de los Laureles, Gera. No me... Mira, aquí no se alcanza a ver bien la plaza de los Laureles. Es la que está al frente. Esta es la Plaza de la Liberación. La Plaza de la Liberación, en la parte oriente. Así es. Aquí es donde está el kiosco, la Plaza de Armas. La Plaza de Armas al lado sur. Y la Rotonda de Jaliscienses Ilustres. Al lado norte. Y aquí, justo donde señala mi dedo arribita, es donde se encuentra lo que viene siendo la Plaza Guadalajara. La Plaza Guadalajara, conocida también como Plaza de los Laureles. Bien. Pues esta obra se lleva varios años en su construcción, más o menos terminando a mediados de los años 50. Y para esos años era gobernador de aquí de Jalisco, Jesús González Gallo, como referencia. Y ahora sí pasamos. Yagualica, si mal no recuerdo. Creo que sí, Gera, es de Yagualica. En 1959 se abre sus puertas el recinto del Pancracio mexicano. Estoy refiriéndome a la Arena Coliseo, Medrano, a unas cuantas cuadra y media de la calzada Independencia. 1950, imagínate, tiene ya 61 años, ya va para 60, no es más, ya tiene 62, pues está por cumplir ya los 62 años de existencia de este coso de la lucha libre. Y en 1960 se inaugura el Estadio Jalisco. El majestuoso Estadio Jalisco, obviamente, era mucho más pequeño, más o menos como de la mitad hacia abajo era la construcción que tenía en los años 60, a principio, en 1960, este majestuoso espacio deportivo, que también para 1970 hablaremos posteriormente de qué fue lo que pasó aquí en este bonito estadio. En el año de 1960, en los años 60 y 70, Gerard, no me dejarán mentir, sobre todo a ti te tocó vivir ya lo que los 70, pero 50, 60 y 70 en la ciudad de Guadalajara proliferaron a más no poder las salas de cine. Cine Alameda, Cine Avenida, Cine Metropolitan, Cine Las Américas, en fin, bastantes cines que hubo en esos años o en esas décadas aquí en Guadalajara. Dime, Gera. Hermoso el Teatro Alameda, ¿eh? Ah, muy bonito. Tienes razón. Qué muy bonita decoración tenía en su interior. Sí. Estaba en una zona, pues, en la zona roja de Guadalajara en ese entonces, pero tenía una decoración hermosa, no sé si recuerdas. Claro. Incluso volteabas al techo y parecía que estabas al aire libre porque era color negro y había como estrellitas. Sí, se veía como si estuvieras viendo el cielo de noche. Exactamente, y luego en los costados de la parte alta se abrían, pues ahora sí, ignoro el término de arquitectura, pero como unos brazos donde había también bancas. Tenía una visibilidad muy bonita desde cualquier ángulo donde estuvieras en esa sala. Recuerdo que lo anunciaban Cine Teatro Alameda. Era Cine Teatro Alameda. Ahí me tocó ver una presentación de un actor, de Luis de Alba, no sé si recuerdas. Sí, lo recuerdo. Y también para el Día del Niño, ahí era a donde nos mandaban de la primaria a disfrutar nuestro Día del Niño. Sí. Pues sí, los cines de por ahí de la calzada eran los obligados a visitar porque eran pues de los más conocidos, de los más ocurridos.
Sí, y amplios. Y el cine Juárez, el cine Teatro Juárez también, que era Sí. en las confluencias de Calzada Independencia y Juárez, precisamente. En el Que fue Parián, otro ¿no? también de los cines de esa época. ¿Era donde estaba el Parián? Sí, ahí es. Donde está el Parián de aquí de Guadalajara, no el Sí, de Tlaquepaque. sí, sí, Sí. sí. Sí, pero podríamos, inclusive también da para un programa especial, puros cines de Guadalajara. ¿Qué tipos de películas pasaban? Bueno, en fin, hay mucha tela de dónde cortar. Claro. Bueno, en el año de 1967, continuando con los hechos que se suscitaron en Guadalajara, se inaugura la que en aquel entonces era la Plaza de Toros Monumental, razón por la cual se llama así la colonia, que años después se conocería con el nombre de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Insisto, desde 1967. No, está preciosa. Sí, muy bonita, muy bonita. Fíjate, tuve el honor de que unos amigos, el Dani, don José, la Josefa, que me hayan invitado a un evento que tuvieron privado. Imagínate toda la plaza y en las tribunas nada más estábamos mi esposa, mi hijo y yo. Todos los demás en el ruedo. Fue un evento muy bonito, nos reímos como no te das una idea y al término hubo un pequeño festejo para los participantes, pero ahí te dabas cuenta al estar todo solo de la acústica tan bonita que tiene la plaza. Porque ya en una corrida con el bullicio de todo el entorno, se pierde. Pero estando solo, escuchabas perfectamente lo que decía, platicando la persona que estaba en el ruedo, hasta el otro costado, y nosotros en los palcos de sombra. Muy buena acústica. Bastante. Y la verdad, muy bonito recinto. Sí, Jera, sí. Pues bien, una vez que fue destruida en 1979 la Plaza de Toros El Progreso, esta fue la que imperó aquí en Guadalajara. Pues bueno, nos vamos a llegan a demoler la Monumental, el Progreso, para dar pie a la construcción de la Plaza Tapatía. Sí, destruyen la Plaza de Toros El Progreso. Así es. Y tantas edificaciones de ahí. Y sí, esta se encuentra frente al Estadio Jalisco. Nada más los delimita la calzada de Independencia. Y no sé si sabes ese dato. A ver, no sé si es el único o es de los pocos monumentos que hay en el mundo al fútbol. La Plaza el que Brasil. Se encuentra ahí a Plaza Brasil. Así es. No. Es uno de los pocos, a no ser el único monumento, fuera de un estadio, porque si te fijas, no está en instalaciones del estadio. Ya es externo. Y creo que es el único monumento que hay, o de los pocos que hay en el mundo, dedicado al fútbol. Al fútbol. En este caso fue a esa gran selección de ese país hermano Brasil, que la verdad que hizo época esa selección con Garrincha, Pelé, Carlos Alberto, Jairzinho, Félix, Clodoaldo, Tostao, Rivelino. Pues precisamente en el recinto de enfrente, en 1970, el Estadio Jalisco, el majestuoso Estadio Jalisco, es sede de 4 equipos para el Mundial de Fútbol de México 70, que fue Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia y Rumanía. Esos 4 equipos fueron los que estuvieron jugando aquí en el Estadio Jalisco en 1970. ¿Y tú recuerdas que me platicaste de algo que sucedió con la selección de Inglaterra? Pues sí, Jera, tengo una anécdota, un bonito recuerdo. Que mucha gente de aquí del barrio del Retiro tal vez no lo sabe. Así es, y fíjate, ¿lo puedes para nombrarlo cuando hablemos de Retiro, dime, Jera. Sí. Cuando hables del Retiro, ¿o lo quieres decir ahorita? Pues de una vez. Adelante. Fue el jueves 11 de junio de 1970, cuando jugando fútbol en la calle, que no pasaban vehículos prácticamente casi. No había. Gustavo y el servidor nos impacta
el que viene, de acuerdo a la circulación que tiene hoy la calle, que es de poniente a oriente, venía como quien dice en sentido contrario de oriente a poniente. Sí, es de poniente a oriente la circulación. Y de lo que voy a hablar, venía el contingente de oriente a poniente. Nos llamó la atención porque era un camión foráneo, un camión muy bonito, y adelante iban dos agentes de tránsito en moto. Y nos sorprendimos porque traían la sirena y pues nos quedamos prácticamente paralizados. Y nos hicimos a un ladito. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el camión decía Inglaterra. Y lo recuerdo como si fuera ahorita, porque Gustavo y yo no hallábamos ni qué hacer de tan contentos. No, si hubiera pasado Brasil nos tiramos al suelo ahí de contentos. Y vi en el asiento de adelante, en uno de los asientos de adelante venía Bobby Moore, que era el capitán de la selección. Un tipo rubio, con, llamaba la atención pues. Atrás de él venía Bobby Charlton, que fue otro personaje del Mundial México desde el 66, creo, en Inglaterra. Y venía atrás de él, y pues nos quedamos azorados, nos quedamos paralizados. No hablamos como por 1 o 2 minutos, porque nada más seguimos con la vista. El camión que se desplazó por todo Tenerías hasta, me imagino, que llegar probablemente a la de Alcalde y tomar la de Alcalde y posteriormente 16 de septiembre, porque estaban hospedados en aquel entonces el Hotel Hilton. Ahí fue donde... Así es que fue una bonita anécdota. Me acuerdo que mencionabas que uno de ellos traía un puro. Bobby Charlton, porque era Bobby Moore el de adelante, y Bobby Charlton traía un puro. Inclusive al llevarse el puro a la boca, se puso una boina. No sé si para que no lo identificaran, no sé, pero un puro. Ignoro si iba encendido, porque no vi humo, pero sí se llevó un puro a la boca. Porque los vidrios o los cristales de las ventanas eran transparentes, no como ahora que están polarizados. Así es que pudimos verlos con mucha claridad. Pero eso fue lo que sucedió el 11 de junio, jueves 1970, como eso de las 6 de la tarde. Hasta lo recuerdo. Pues bueno, nos vamos a otro hecho trascendente en los años 70. En el año de 1979, Guadalajara recibe la visita de Juan Pablo II, hecho por demás importante, sobre todo para los del gremio católico. Y bueno, tuve también la oportunidad, me imagino que tú también, de ver a Juan Pablo II transitar por la calle de Alcalde, 16 de septiembre, no, Alcalde, y posteriormente Ávila Camacho. Fíjate, así recuerdo la imagen. Que yo no tuve la oportunidad de verlo. Fue el 30 de enero. Y no tuve la oportunidad porque yo tenía 8 años y precisamente por el cúmulo de personas que había, mis papás tuvieron el temor de dejarme venir con ustedes a verlo pasar. Y si te fijas en la foto que tengo aquí a mi espalda, hay pues un personaje y ya algo histórico que ya no pasaron a mejor vida. El Puente de la Normal y Juan Pablo II. Sí, Gerard. Sí. Es otra de las imágenes que tengo muy fresca, incrustada en la mente, y que jamás se me va a olvidar cuando vi al Papa. Así un como gran personaje del siglo XX. Sí, un para gran bien. Personaje. Sí, para bien, Gerard. Creo que en esa ocasión fue cuando visitó creo que en ese tiempo estaba apenas en sus principios la colonia Santa Cecilia. Sí. Visitó el Papa. Bueno, eso sucedió. Y también para 1979 inicia la demolición de las construcciones que estaban en lo que ahora está Plaza Tapatía, que esta fue inaugurada hasta 1982 por aquel presidente de aquel tiempo, José López Portillo. Y Flavio Romero de Velasco, si mal no recuerdo. Flavio Romero de Velasco era el gobernador de Jalisco, en efecto, Gera. Y algo que también me llamó la atención, y me tocó vivirlo de otra manera muy especial.
Aquí, bueno, aquí voy a comentar una anécdota, una vez que comente qué fue lo que sucedió. En 1991, en julio, se lleva a cabo la cumbre, creo que era la tercera cumbre iberoamericana, en donde asistieron, perdón, mandatarios de algunos países, entre ellos Fidel Castro, que es el que recuerdo, Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente, Violeta Chamorro de Nicaragua, Carlos Saúl Menem de Argentina, sí. Felipe González de España, son de los que recuerdo, eran como unos 15 los mandatarios que estaban en el Cultural Cabañas. Fíjate que me tocó verlos en persona, a todos. A todos. Pues mira. Y una cosa curiosa, Toño, si me permites. Sí, pues no, ahora sí, no era muy querido ante la opinión pública de muchas partes del mundo Fidel Castro, pero aquí se le vitoreaba. Iba caminando por la Plaza Tapatía, Fidel Castro, y al lado iba Salinas de Gortari, y todos le gritaban a Castro, lo vitoreaban y todo, él muy amable. La verdad que una disparidad de estaturas de Salinas a la de Fidel Castro, y a título personal, una persona con un carisma especial. Sí. Muy, muy especial, y una personalidad que ahora sí, mis respetos para la personalidad de Fidel Castro Ruz. Con respecto a este hecho, sí. Tengo una anécdota con una parte positiva y una parte negativa. Sí. La parte negativa es que por azares del destino y del trabajo, tuve la fortuna de coincidir con ellos ese día en el Hospicio Cabañas. A todos, y digo, no con esto me estoy resaltando, para nada. A todos los saludé, Jera, a todos. Aquí, esa es la parte buena. La parte mala es que ninguno me contestó porque yo estaba como a 100 metros de retirado. Nada más levanté la manita, pero nadie me saludó porque estaba retiradísimo del evento. Pero como bien dices, una diferencia de estaturas de Fidel Castro con respecto a los demás mandatarios, sí, enorme. Estaban en la escalinata del frente del Cultural Cabañas. Ahí fue donde me tocó verlos cuando estaban tomándoles la foto oficial. Y sí, muy, muy, muy alto Fidel Velázquez. Digo, Fidel Velázquez, no más. Son los dos Fideles que conozco. Fidel Castro. ¿Conoces tres? Fidel, el de Janitzio. Fidel, bueno, eso sucedió en 1991. Y hay otra cosa relevante, desgraciadamente, para aquí, para Guadalajara. Te salió tu corazón sindicalista. Sindicalista. Hombre, no, para nada, cara, para nada. Ahora sí, bueno, 1992, 22 de abril, lamentablemente las explosiones que se dieron por acá, por la calle de Sierra Morena y parte de la calle de Gante. Cerca del centro médico. Perdón, y de la calzada del ejército, no, sí creo que ya no, calzada. No. Era Belisario, todavía. Belisario, sí. Gante y Sierra Morena. No. Sierra Morena, perdón, pero tiene razón. Sierra Morena fue mucho antes, sí. Entre Belisario y la calzada. Y Sierra Morena no intervino ahí, sí, tiene razón. Ese hecho lamentable de estas situaciones, como mencionaba, en donde hubo mucha pérdida de seres humanos y que, pues bueno, es simplemente un hecho lamentable, sí, pero pues que se tiene que hacer mención por la trascendencia. Y aquí, Jera, en el 2009, aquí intervienes, te voy a decir por qué. Porque me imagino también que bastantes personas que viven aquí en Guadalajara no lo recuerdan o ni se enteraron que recibimos la visita, entre otros más, de Barack Obama. A ti te tocó verlo y saludarlo, inclusive a ti sí saludarlo. Sí. No como yo, pero sí te tocó verlo. Eso transcurrió en agosto de del año 2009, en donde sí tuvimos la oportunidad de ver uno de los helicópteros que venían con él, de los helicópteros militares que venían con él. Lo vimos a distancia, ¿recuerdas cuando estábamos ahí en la azotea de tu casa? Incluso el rugir de sus motores impresionante, porque a pesar de la distancia, eran varios kilómetros,
sí. Se apreciaba con claridad. Sí, y el enorme artefacto volador que se apreciaba. Pues bueno, esto es hasta 1900, perdón, hasta el año 2009. Quiero hacer referencia en algunas construcciones que también poco se conocen, que abundaron en lo que fue la época de la colonia o en la época del virreinato, aquí específicamente en Guadalajara. Una de ellas es que Guadalajara tuvo la construcción de 15 puentes, porque en aquellos años había bastantes afluentes en Guadalajara de agua cristalina, hombre, de agua pura. Una de ellas pues era el río San Juan de Dios, que corría por la calzada de Independencia, y simplemente por mencionar la ubicación de algunos puentes de esos 15 que se construyeron aquí en Guadalajara, uno estaba ubicado en la calle de lo que ahora es Federación y la calzada de Independencia. Otro estaba en la calle de Hidalgo y la calzada de Independencia. Otro estaba en la calzada de Independencia, lo que viene a ser ahora sí Sierra Morena y Silvestre Revueltas. Sí. Eran de los puentes. Y hay uno que todavía está en pie, que era, bueno, también está el Puente de las Damas, que ya hablamos de él. Fue uno de los 15 puentes de aquí de Guadalajara, que bueno, sí se tiene la oportunidad de ver una vez que lo hayan ya dejado para que le están haciendo una remodelación. Y hay uno que todavía está en Zapopan, que fue el único que se construyó en ese tiempo, en la calle de Montevideo y Américas. Todavía está ahí ese puente. Esas características eran de las que de construcción tenían los restantes puentes. Y el de las Damas es similar al que está acá en las Américas. Entonces, 15 puentes teníamos aquí en Guadalajara, simplemente para no, pues para que no fuera el agua el motivo por el cual no se cruzaba uno de un lugar a otro para comerciar, para visitar, para trabajar, etc. Hubo también otro tipo de construcciones en esa época. Estamos hablando de la época de la colonia. Todavía le tocó a principios del siglo pasado, del siglo XX, las llamadas garitas, que no era otra cosa más que una especie de aduanas, de oficinas aduanales, en donde pues había personas que estaban controlando el ingreso, sobre todo el ingreso de visitantes a la Guadalajara de aquellos tiempos. Estas garitas, dentro de las más destacadas están la que ocupaba el primer lugar en importancia, era la de la que llevaba a San Pedro Tlaquepaque, ubicada en aquellos años por donde está actualmente la Plaza de la Bandera. Esa era la principal, y el traslado era más que nada para la Ciudad de México. Por ahí era la salida a la Ciudad de México. Y otra relevante es la que se encuentra por acá, por la parte norte, que está ubicada en lo que actualmente es el barrio del Retiro, y conocida también como la Garita. En aquellos años se llamaba la Garita Buenavista o la Garita Piedras Negras. Y algo rescatable también es que todas las garitas tenían por obligación tener indumentaria para los visitantes, porque algunos visitantes que venían sobre todo a dejar sus productos, ya sea verduras, frutas, semillas o inclusive animales, venían en calzón de manta. Y claro, su camisa o su playerita o su blusita, como le llamaban también en aquel tiempo. Y aquí les facilitaban los pantalones de manta para que las damas no vieran ese tipo de hombres con esas vestimentas en la ciudad. Todas tenían obligadamente esa ropa, ese tipo de ropa para estos viajeros. Y bueno, sí, dime. Toño, volvemos a lo moralista de la ciudad de Guadalajara. Y hasta donde tengo entendido, rentaban esa ropa. Sí, Jera, la rentaban. Y, sí, y aquí en todo el entorno del barrio del Retiro, Alcalde Barranquitas, todo este rumbo, hay mucha casa antigua que supuestamente muchos de esos comerciantes llegaron a dejar aquí sus tesoros, sus ganancias. Vas a ver qué trascendente va a ser cuando hablemos de Retiro. Pues ahí se encuentra parte de la columna de lo que fue el pórtico de la entrada de la garita de acá, que comúnmente se le conoce en el Retiro como el Salate.
ahí está todavía la escuela, una escuela que es alusiva más o menos a principios del siglo pasado. Si mal no recuerdo, la construcción de este emblemático espacio. Pues bien, estos son de los datos. Sé de antemano que me faltarán algunos. Probablemente los abordemos en otra ocasión. Está como, por ejemplo, la Fuente de la Minerva, la estatua de la Minerva, los arcos, los primeros arcos que están por Vallarta, que anteriormente estaban instalados a la salida de Guadalajara o a la entrada, según se viera. Son lugares por demás históricos aquí para nuestra ciudad y por consiguiente emblemáticos. Ya veremos si nuestros distinguidos nos sugieren de cuál de los puntos que vimos hoy quieren que se amplíe, pues para darle oportunidad de hablar de ya sea de algún personaje o de alguna construcción o de algún espacio en especial. O algún suceso, Toño. O algún suceso, de acuerdo. De algún suceso. Así, a grosso modo, hablaste de las explosiones, hablaste de la cumbre iberoamericana, de cuando vino Juan Pablo, Juan Pablo, cuando vino también Barack Obama, el ¿qué es? Primer ministro de Canadá, así se le nombra. Sí, primer ministro de Canadá, y Calderón, si mal no recuerdo. Calderón, sí. Calderón era, en el 2009 era el presidente de México, y si mal no recuerdo era gobernador Emilio González Márquez, sí, de aquí de Jalisco. Entonces, pues como hemos hablado de la Ciudad de México, ahorita estamos, ahora sí, explayándonos con nuestro hermoso estado. En este caso, has hablado prácticamente de Guadalajara. De Guadalajara. Pero ¿cuántos sucesos no han transcurrido a lo largo de toda la historia en este bello estado? Sí, Jera. Un suceso curioso, y a grosso modo también lo platicaste, cuando se desbordó Chapala. Los años 60. Sí, entonces, ¿cuántas cosas hay que si gustan que los abordemos? Por favor, pónganlo aquí en los comentarios, y si nos hacen favor de compartir este programa, se los agradecemos. Quiero una vez más agradecer a todas esas magníficas personas que nos otorgan su tiempo, su interés por estos temas, Jera, sí, porque la verdad son dignos de admiración, sí, dignos de admiración, amén del respeto, y pues agradecerles infinitamente todo este tiempo que nos brindan, Jera. Así es. Y como dices tú, Toño, no hay que ser menos. Dices a las magníficas personas que nos hacen el favor de ver, también a nuestro primo Mario. Sergio, Mario, Benny, pues tantas personas, nuestras tías de allá de Estados Unidos, nuestros primos, en fin, y de las personas que, bueno, por cuestiones de distancia y de destino, no conocemos, Brenda, que no conocemos personalmente, pero pues bueno, todavía se les considera más el hecho de que nos atiendan, Jera. Infinitamente agradecido con todos ustedes. Y gracias también por su paciencia. Pues ya estás aquí en lo que viene siendo el barrio del Retiro. Ajá. ¿Tienes algo más que abundar? No, ya cuando toque el tema del Retiro, Jera, porque ¿sí? está abundante, o al menos muy sorpresivo. Al menos yo me llevé, como te dije en días pasados, una sorpresa o varias sorpresas cuando realicé la investigación. Estás hablando de una investigación en sucesos históricos. Claro. Porque sí, también... no de cosas de barrio, no, sí. Eso no. Sí, porque podemos dar no sé si me lo autorizas, si lo aceptas, que abordemos antes que lo histórico, ahora sí lo mundano de aquí del Retiro. Pues sí, Gerard, sí, pues claro. Ya después de pasar eso, nos vamos a la parte histórica. Oye, ¿qué te parece si te encargas de ese tema, Gerard? Sí, pero tú también conoces mucho de este tema. Sí, claro. Sí. No, y ahí, ahora sí, pues tu servidor que estudió en la Universidad Autónoma de Oros, la primaria, Campus Retiro, ¿tú también estuviste ahí cuánto tiempo?
Estuve 5 años porque entré en segundo grado hasta que concluí sexto en el 72. Yo los 6 años de la primaria. Oye, que era en el 72 antes de Cristo. Bueno, pues, ¿algo más que quieras abundar, Toño? Reitero el agradecimiento que era a ti y a todos nuestros distinguidos que nos están oyendo y escuchando. Digo, Sí. oyendo, viendo y escuchando, perdón. Sí, si nos hacen favor de darle like a nuestra página, también al grupo Esa Noche Presenta TV, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, y la verdad, un saludo también a nuestros compañeros, a Rafa, a Tico, a Moy, a Toño 2, a Toño 3. Adelante. Sí, mira, espero no escucharme mal, porque de quien voy a hablar es de mi hijo mayor. Quiero agradecer infinitamente también a mi hijo Antonio, a mi hijo mayor, porque gracias a él me facilitó bastantes documentos para poder hablar el día de hoy y en la pasada emisión de la Guadalajara de ayer. Es que Un agradecimiento a mi hijo Antonio. es muy importante darle el crédito a las personas que nos apoyan y también a las personas que nos aguantan. En este caso, tu familia y mi familia, porque sacrifican espacio, sacrifican tiempo para brindarnos a nosotros la libertad de poder hacer estos programas. Sí, era. Sí. La Un verdad. agradecimiento también a todos ellos. Sí. Pues, Toño, no me queda más que agradecerte el favor de que, pues ahora sí, te estés documentando día a día para hacer estos programas. Es un honor para mí poder compartir esto con esta información o toda esta serie de información que se ha tenido a lo largo de estos programas y los que vienen Dios mediante para compartirlos con todos ustedes. Es un honor, la verdad. Muchas gracias. Gracias y gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Los Lo esperamos. mejor de la vida, perdón, lo mejor de la vida para todos ustedes. Los esperamos en la próxima semana con otro episodio más. Ahora hablaremos de el barrio del Retiro. Pero desde el punto de vista popular, ¿verdad? Exactamente, no van a ser, volvemos gracias a nuestro primo Mario, que ahora sí, ahorita ha de estar, pero contento porque tiene visitas de Costa Rica, pero ya dice que la saga, que los episodios, que las series y todo eso, todo esto es de nosotros para ustedes de todo corazón. Hasta la próxima.